IPO de Twitter es lo que está captando la atención de los inversionistas en Wall Street y también la de los amantes de la tecnología. Aún así, según las informaciones reveladas por la empresa la semana pasada, todavía Twitter no ha logrado obtener utilidades y espera obtener $1.000 millones. Ahora bien, la pregunta es, ¿podrá hacerlo? Se lo preguntamos al periodista Eric Robledo aquí en nuestra edición de Trend. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Antonella. Efectivamente, Twitter todavía no logra las utilidades. Eso era algo que el mercado ya estaba especulando en los ejercicios previos el año pasado. Era una pregunta que se hacía bastante en Silicon Valley. ¿Cuándo Twitter va a lograr pasar esta etapa de utilidades? La verdad es que Twitter todavía no logra hacerlo, a diferencia de lo que vimos en la apertura bursátil de Facebook. Facebook era una compañía que estaba mucho más avanzada, era una etapa de madurez mucho mayor a la que está Twitter en estos momentos, en los que está intentando abrirse en bolsa. Pero así y todo, sí, es muy probable que sí, todavía no lo sabemos, pero los números que reveló Twitter, si bien no nos dan cuenta de utilidades, son bastante buenos. Por el lado de los ingresos veíamos un avance de 189%, desde el 2011 hasta el 2012, lo que es bastante, y estos ingresos eran por $316,9 millones. Entonces no es una compañía chica, para nada. No es del tamaño de Facebook, pero la verdad la comparación sería un poco entre small cap versus large cap, aunque ninguna de estas es small cap. Twitter no es en ningún caso un small cap, pero habría que pensar quizá en términos un poco más geológicos, quizás, como para pensar que es una escala bastante mayor. Por el lado del EBITDA ajustado también la evolución fue de un 149% entre el 2011 hasta el 2012, lo que nos dice bastante. Y las pérdidas que ha tenido la compañía estaban disminuyendo en un 38% en el mismo periodo. Es decir, está creciendo por un lado en ingresos, en EBITDA, y está acotando sus pérdidas, lo que es bastante bueno. Y un segundo punto que hay que destacar también de esta compañía tecnológica es que, a diferencia de lo que vimos con el IPO de Facebook, que sería como el paralelo más cercano probablemente, es que la compañía ya está bajando un poco las expectativas del mercado. ¿Y por qué está haciendo esto? Probablemente para evitar el bochorno que tuvo efectivamente la compañía de Mark Zuckerberg, que fue la de que en los días posteriores a su apertura bursátil empezó a bajar las acciones. Por más de 4 meses estuvieron por debajo del precio inicial de apertura, lo que nos da un poco cuenta del nivel de exigencia que tienen los inversionistas en Wall Street con estas compañías de Silicon Valley, porque se les pide resultados bastante inmediatos. Twitter, por otro lado, que es una compañía un poco más junior en ese sentido, los resultados son un poco más de largo plazo, y esto lo hizo ver muy claramente a la compañía en su prospecto de emisión de oferta inicial, porque listó un sinnúmero de riesgos, y eso es muy distinto al tono en el cual Facebook se ofreció al mercado, elevó mucho las expectativas, y los bancos de inversión, en este caso liderados por Morgan Stanley, quizás se creyeron mucho el cuento y ofrecieron las acciones a un precio muy alto. De hecho, recordemos que se hablaba de unos pesos primero, de dólares, de $25, de ese nivel, luego se fue elevando este precio de oferta pública inicial, lo cual la gente de Twitter, la compañía, tiene muy claro que debiera plantearse frente a los inversionistas de otra forma, y eso lo está haciendo, además con otro banco de inversión que es Goldman Sachs. Quedándonos entonces con este último punto que tocabas, ¿cuáles son los riesgos entonces que presenta Twitter? De acuerdo a lo que vemos en el prospecto de Twitter, hay un montón de riesgos, probablemente más de 20 que lista la compañía. Vamos a destacar algunos de ellos. El primero es que gran parte de los ingresos de Twitter provienen del avisaje, de la publicidad directamente. Entre un 85 y 87% de los ingresos que tiene la compañía provienen del avisaje. Es decir, es una empresa que, si bien es muy grande y es muy prometedora, está demasiado concentrada con una misma naturaleza de ingresos. Por lo tanto, si es que vemos, por ejemplo, el avisaje tiende a estar muy ligado al ciclo económico. Si el ciclo económico se contrae un poco, baja, las compañías, uno de los primeros gastos que recortan son los gastos de publicidad, de avisaje. Entonces, eso puede dañar efectivamente los ingresos totales de la compañía. Por lo tanto, habría que ver también en el tiempo cómo se va desarrollando esta compañía, si es que se va diversificando hacia otras áreas, porque en este momento está muy concentrado. Entonces, es el primer gran riesgo.
Recordemos además que los productos que tiene Twitter son los tweets promocionados, las cuentas promocionadas y los trends promocionados. Los trending topics que típicamente vemos en Twitter Claro. no son todos solamente como lo que más está comentando la gente, sino también son algunas promociones. Entonces, esas son distintas vías de publicidad, pero son todas al final de cuentas publicidad. Por lo tanto, siguen estando concentradas. Un segundo punto es que el crecimiento de la plataforma depende de algunos factores externos, por ejemplo, las redes, los sistemas operativos, los browsers, son puros estándares externos, por lo tanto también son cosas que la compañía no controla directamente, son un poco como del medio ambiente en el cual se desarrolla y esos son riesgos muy fuertes que no puede controlar. Otro riesgo es que en el pasado, la compañía hasta ahora ha incurrido en pérdidas y grandes pérdidas muchas veces. Por lo tanto, existe el riesgo de que no pueda en el corto plazo, por lo menos, pasar a esta etapa de ganancias, de utilidades. Dejemos de lado incluso los dividendos, porque la compañía afirma en el prospecto que nunca ha repartido dividendos y que tampoco piensa hacerlo en el plazo mediano, cercano. No está dentro de sus prioridades hacerlo, porque está, de nuevo, en esta etapa un poco junior de desarrollo. Claro. Otro tema es que los bloqueos de spam lo pueden debilitar a la compañía. Otro riesgo, por ejemplo, es el actuar de los gobiernos, que veamos lo que pasa con Facebook y lo que pasa con Twitter. Son plataformas sociales en las cuales se distribuye contenido y por lo tanto para algunos gobiernos, sobre todo más restrictivos, digamos China, por ejemplo, donde Twitter todavía no puede entrar, o algunos países del Medio Oriente o África en distintas dictaduras, qué sé yo. Esa fuerza, la cual debilitan la entrada de Twitter o coartan de alguna forma el contenido, también pueden terminar dañando la capacidad de expansión que tiene la compañía. Y ante todos estos riesgos que enumeras, Eric, ¿cuáles son entonces las perspectivas de crecimiento para esta compañía? Bueno, evidentemente que para Twitter todavía no existe mucho research acabado, de hecho no hay ninguno que hayamos visto hasta ahora porque la compañía ni siquiera empieza a transar todavía, por lo tanto estamos confiando bastante en lo que nos dice a partir del prospecto. Pero en esta línea vemos que existe una estrategia de crecimiento que está planteando Twitter, en algunos casos o en algunas áreas un poco general, pero en otras también nos plantea un nivel de crecimiento y una oportunidad bastante buena. Esto se divide en tres vías, la vía de los partners de plataforma, de los avisadores y de los usuarios. Por el lado de los partners de plataforma, la idea de la compañía es integrar más contenidos y de mejor forma para agregar de alguna manera más valor para ellos. Y eso mismo lo quieren enfocar para los avisadores, perdón, para los partners de plataforma. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de otras aplicaciones que utilizan como feeder a Twitter. Y ellos venden este producto y también evidentemente Twitter les cobra un fee. Esta es la parte más pequeña de los avisos, o sea, de los ingresos que tiene la compañía, de poquito más de un 10%, pero eso lo quieren mejorar. Por lo tanto, si es que realmente trabajan en esta área, probablemente van a poder diversificar un poco esta naturaleza de los ingresos que tiene hasta esta altura. El otro lado, por el lado de los avisadores, también ellos piensan que por lo menos afuera de los Estados Unidos existe mucho más potencial. Y de hecho, si vemos las cifras que tiene la compañía publicadas en el prospecto, nos damos cuenta que en los últimos trimestres sí ha ido incrementando el número de usuarios, pero lo ha incrementado de forma mucho más significativa en las regiones fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, el mundo emergente, Europa incluso, y un montón de lados ajenos a Estados Unidos tienen una oportunidad mayor para la compañía. Entonces van a tener que tratar de trabajar muy bien también cómo llegar a esos lados fuera de su territorio natural. Y el tercer dato quizá es el más relevante, que tiene que ver con el número de usuarios. Twitter, evidentemente que hay un montón de gente que tiene cuentas de Twitter, pero que no todos son usuarios activos. Y ellos tienen una categoría para estos usuarios más activos, que son los usuarios mensuales activos. Y en estos momentos ellos tienen cerca de 215 millones de usuarios mensuales activos. Esto lo plantean en un escenario en el cual en el mundo hay 2.400 millones de personas con acceso a Internet, y de las cuales la mitad de ellos tiene uso de smartphones, es decir, usa Internet a través de los smartphones, es decir, 1.200 millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, la oportunidad para tomar este mercado es bastante buena y bastante exponencial también. Excelente, Eric. Entonces nos quedamos con este análisis, repasamos el IPO, los riesgos y también las perspectivas de crecimiento de Twitter. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente aquí en Trend. Que tengan muy buenas tardes.